Bien, eh, buenas noches a los presentes. Esta semana vamos a abordar ya el tercer módulo de nuestro curso, referente a lo que es producción de planos. La semana pasada hemos estado viendo básicamente el tema de modelados, algunas herramientas muy básicas, repetitivas, ¿no? Cómo hacer pilotes, cómo hacer vigas, cómo hacer ejes, cómo usar planos de referencia. Hemos aprendido a crear modelos a partir de herramientas de modelado in situ, ¿no? Hemos aprendido a insertar familias, ¿no? De perfiles de acero. Hemos creado también familias, hemos hecho las juntas y, y básicamente hemos intentado, he intentado abordarles un poco de manera general qué herramientas básicas se usan para el tema del modelado, ¿no? Este modelo es un modelo terminado que están viendo en pantalla. Tiene todos los elementos de nuestro puente, o sea, nuestro estribo, nuestras juntas, nuestras perfilerías, todo nuestro tablero, ¿no? Tanto el tablero inferior. Y es más, tiene adicionalmente a ello unas tuberías de drenaje, ¿no? Que están posicionadas entre, entre vigas transversales, ¿no? Del tablero inferior del puente. ¿Ok? Ya, ese es un detalle mínimo, pero todo lo demás referente a barandas, juntas, placas, ¿no? Uniones, en este caso hemos usado uniones soldadas, todo esto está completado, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha estado tratando de hacer esto, si ha tenido alguna dificultad, me puede comentar ahora para poder reforzar antes ya de entrar al tema de producción de planos, porque ya no vamos a ver modelo, sino vamos a ver netamente lo que es planos. Me comentan si tienen alguna inquietud, sin problema, o me escriben también. Okay. Bien, el temario de hoy día vamos a entrar ya al tema de la configuración previa a la producción de planos, ¿no? ¿Qué necesitamos para la producción de planos? Necesitamos unas plantillas, ¿no? Necesitamos plantillas de vistas, necesitamos una portada, ¿no? Del modelo, necesitamos un formato de presentación, ¿no? Entonces, vamos a empezar desarrollando un formato de presentación básico y para ello vamos en el navegador de proyectos, ¿no? Aquí en la parte inferior dice planos. Nosotros le damos clic derecho, nuevo plano, y nosotros tenemos aquí, si no tenemos ninguna plantilla cargada, nos va a aparecer solamente esta opción que dice ninguno, ¿no? Pero para poder tener algunos formatos por defecto, necesitamos cargar de la biblioteca, ¿no? Entonces le damos en cargar y nos aparece la biblioteca. Luego de ello, buscamos en la parte donde dice formatos o title box. Vamos a usar las que están por defecto en inglés. ¿Ya? En USA, US. Y vamos a buscar en title box. Y aquí tienen todas las medidas de los formatos en los que ustedes pueden trabajar, ¿no? Entonces hay de A0 hasta la 4. Nosotros vamos a usar en formato, vamos a editar un formato en A1. Vamos a seleccionar el formato 1
y vamos a insertarlo clicando abrir. Le damos clic en abrir y se dan cuenta que en esta ventana se ha agregado, ¿no?, la familia de formato por defecto de Revit. ¿Ya? Una vez más, si digamos yo quiero tener un formato en A2, voy a la ruta, busco el formato por defecto e inserto, ¿no? Ok. Entonces, de esta manera insertamos los formatos por defecto. Ahora, ¿cómo la cargamos? Simplemente lo seleccionamos, ¿ya?, y aceptamos. Y automáticamente ustedes tienen el formato de Autodesk o de Revit que tiene por defecto, ¿no?, dentro de ella. Ahora, vamos a replicar el formato, un formato muy básico que tenía de nuestra plantilla. A ver, voy a abrir mis referencias en planos. Esto está así, acá, planos. Vamos a abrir un formato simple, como este. ¿Ya? Y nosotros vamos a usar otros logos, ¿ok? Esto va a ser nuestra guía. Y vamos a empezar a editar estas opciones. ¿Ya? Para empezar, cuando ustedes seleccionan, entran a este entorno de formato, seleccionan, tienen algunos parámetros por defecto que les da ya esta plantilla, ¿no? Y están aquí, al lado del panel de propiedades. Nombre de plano, número de plano, fecha, dibujado, comprobado, diseñado, aprobado. Son estos parámetros por defecto, pero si se dan cuenta, en nuestro modelo hay muchas otras opciones más que podríamos complementar, ¿no?, a este formato. Por ejemplo, nos indica unos números de especialistas o nombres de especialistas, ¿no?, los cuales no lo tenemos por defecto en Revit, ¿no? Aquí no lo tenemos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra diferencia más tenemos? Tenemos logos de las entidades o de la empresa en la cual nosotros trabajamos, que podríamos insertar. Tenemos textos, nombres de plano, que creo que sí lo tenemos. Nombre de plano, si yo selecciono, nombre de plano, si hay. Entonces, ya acá, cuando ustedes entren a una empresa y quieran hacer su propia plantilla ustedes mismos, ya verán qué criterios usan para, agregar a su plantilla, ¿no? ¿Qué datos necesita? Alguien más está insertando, está ingresando acá. Okay. Entonces, vamos a replicar un poco de estos datos. Primero vamos a recortar algunos logos, ¿ok? Necesitamos algunos logos. Voy a abrir una en Google, o quizá ustedes tengan en su data algún logo de su empresa. Digamos GBR, Perú Engineers. Logo, vamos a poner. Ya, entonces vamos a ver si que hay una. Quizá esto nos puede ayudar. La guardamos. Guardar imagen como. Buscan una ruta. Y la pegan. Logo. Okay. Entonces
Eso en principio, o sea, pues, ustedes pueden tener muchos logos, pero la manera en cómo insertar es la siguiente manera. Volvemos a nuestra plantilla. De aquí vamos a hacer algo. Vamos a quedarnos solamente con el marco. ¿Ya? Voy a anotar y voy a poner un enmarcado. Y esto lo voy a mover. Un metro. Se exprimirán elementos de plantilla. A ver qué pasa. Ya. ¿Cómo se le costó mejor? Un metro. Ya. Ahora el margen, de la misma manera, ¿no? Tecla anotación, línea de detalle, comienzan a dibujar su margen, ¿no? Puedo usar esta herramienta, que es un margen de 20, de 2 milímetros. ¿Con qué unidades está esto? A ver. Okay. Unidades, está en metros. Okay. Punto 2. Punto 05. Punto 02. Pueden ir de esta manera enmarcando, ¿no? Darle el diseño del contorno que ustedes deseen. Eso en principio, ¿no? Luego, le puedo crear una línea de separación. ¿Ya? Y yo puedo aquí seccionar todas las divisiones que yo quiera, ¿no? Y digamos que aquí quiero insertar mi logo. Voy a la pestaña Insertar. ¿Ya? Y coloco en Importar imagen. Importo imagen y busco en mi ruta la imagen que he descargado. Sesiones, módulo 3, sesión 7, logo GDR. Y abro. Okay, y ahí está. Y comienzo a insertar. Ahora, ¿qué necesito? Ajá, hay un detalle. Hay un detalle. Por eso me está saliendo el error. Falta una opción. Tengo que editar familia. Edito, ajá. Me parecía extraño. Ahora sí. Ingreso a esa familia que yo había insertado. Le doy editar familia. Y aquí es donde tengo que hacer toda la configuración. ¿Ok? Borro esto. ¿Ya? Inserto nuevamente el logo. Cargo, importar imagen. Logo GDR. Y aquí lo pongo. ¿Ya? Ahora, este es un texto anotativo normal, que no tiene ningún tipo de parámetro. Yo puedo ponerle aquí
de Engineering, ¿no? Engineering. A ver cómo está acá. Peruvian Engineers. Engineers. Este es un texto anotativo. ¿Cómo se crea un texto anotativo? Voy a crear y aquí ven, ¿no? Texto de anotaciones, ¿no? Si yo doy a esa opción, yo puedo hacer cualquier tipo de descripción que yo quiera, que sea permanente y que no sea editable, ¿no? Dentro de mi formato. ¿Ya? Es un texto, por así decirlo, muerto, ¿no? Sin opción a ser editado. ¿Ya? Ahora, hay otro texto, ¿no? Que es así, que es este, ¿no? Que es texto de etiqueta, que está en la pestaña crear, al lado del texto que insertamos, ¿no? Texto de etiqueta. Este texto de etiqueta este sí es un texto editable dentro del entorno de proyecto, dentro del modelo, ¿ya? Entonces, aquí, cuando ustedes intenten o creen ese texto, van a tener la opción de insertar parámetros que ustedes tengan en su proyecto y que sea editable, ¿no? Por ejemplo, descripción de organización, descripción de revisión actual, dibujado por dirección. O sea, todos estas opciones son parámetros que están en el modelo, en el entorno del modelo, no dentro de la familia. O están compartidos, por así decirlo. ¿Ya? Y tienes la opción de insertar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mi texto, este texto que yo voy a insertar, ¿ya? Eh, que tenga la opción, que tenga un parámetro de descripción de organización, ¿ok? Y yo le voy a decir que esta opción se puede editar dentro de mi proyecto. ¿Ya? Yo voy a colocar aquí un dato. ¿Ya? Que diga header. ¿Ya? Y este texto tiene la opción también de poderse cambiar de tamaño, ¿no? Aquí tengo algunos tamaños por defecto, ¿no? 3 milímetros, 5 milímetros. Entonces va a depender de cómo quieran que se vea, ¿no? Ahora, tengo la opción también de crear más textos, ¿no? Si yo selecciono el texto de etiqueta, ¿no? Voy a editar tipo y quiero que haya un texto de 2 milímetros, ¿no? Duplico esa opción y le doy acá texto Arial, lo voy a poner, texto Arial de 2.5 milímetros. ¿Ya? ¿Y dónde edito eso? Aquí, ¿no? Tamaño de texto. En la zona donde dice texto, hay una zona donde dice texto y hay otra zona que dice gráficos. En los gráficos viene a ser todo lo que son los fondos, ¿no? O los desfases del texto. Y el texto son propiedades netamente de la escritura. Entonces, el tipo de letra la escojo aquí, ¿no? En la primera opción. Normalmente a veces o en otras empresas lo usan en Romans, ¿no? También hay aquí, Romans, ¿no? Que son más delgaditos. Entonces, de esa manera ustedes pueden elegir, ¿no? Todos el estilo de texto que ustedes deseen. Ahora el tamaño está aquí debajo, 2.5. La distancia de tabulación, el factor de anchura, o sea, aquí es donde ustedes pueden editar la forma de su texto, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar así solamente con el tamaño y el tipo de letra, ¿ya? Y le pongo OK, ¿ya? Y ven que se actualiza, ¿no? De esa manera puedo yo editar textos. Ahora, sigo, a ver. Sigo. Este texto es un texto anotativo que sí se va a poder editar. Vamos a ver ahorita la diferencia. Ahora,
nombre del cliente, nombre del proyecto y número de hoja, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos código, escala, fecha y revisión. Vamos a ir con estos. ¿Hay un texto de escala? Sí. ¿No? ¿Pero es un texto de etiqueta o no? ¿No? Se dan cuenta que ahí dice nota de texto. Pero no es un texto de etiqueta, ¿no? Que se pueda cambiar, a diferencia de este título, ¿no? Acá te dicen, si seleccionas, es un texto de etiqueta. Y en cambio este de escala es un texto normal. Por lo tanto, que cuando tú entres al entorno, no vas a poder editar el texto que está aquí, ¿no? Así que si tú quieres ponerles, tú tendrías que configurar dentro de la familia este texto para que se pueda editar recién el formato, ¿no? Entonces, ese es uno. Ahora, aquí, estos son textos de etiqueta, texto de etiqueta. Estos son parámetros que se pueden editar. Ahora, vamos a adecuar esto a este formato. Necesitamos escala, fecha y revisión. Tenemos algún parámetro de revisión aquí. ¿Se dan cuenta? No hay, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es crear un parámetro. Vamos a crear texto de etiqueta que tenga el nombre revisión. Voy a buscar si es que aquí, revisión actual, revisión emitida, revisión para, puede ser esta, ¿no? Revisión actual. Lo inserto y le pongo aquí como un texto visible, en principio, le pongo RR. ¿Ya? Y este es un parámetro que se va a poder editar. Le voy a poner un tamaño que sea de 2.5 también, o que sea de 3, un poquito más grande. ¿Ya? Y sobre esto voy a ir insertando los títulos, ¿no? Revisión, fecha y escala, ¿no? Estos textos, por ejemplo, los que ven aquí, estos textos son los textos fijos. Lo que cambia es esto, el contenido. ¿Okay? Entonces, escala, fecha, revisión, código. Vamos a colocar aquí un texto normal, crear texto. Y vamos a poner acá escala. Ya tenemos ahí un texto de escala. Este va a ser fecha. Fecha. Escala vamos a ir arriba. Fecha. Al centro y otra con revisión. Selecciono, copio con un punto y tengo, ¿no? Revisión. ¿Ya? Ahora, estos textos usualmente son más pequeños que el contenido, ¿no? Vamos a ponerlo en un tamaño de 1.8 o 2. Ya vamos a buscar si hay texto de 2, no hay. Duplicamos. Vamos a poner texto Arial de 2 milímetros. Damos 2. Aceptamos. Ok. Ahora falta uno que diga código. Código. Ya.
Entonces empezamos a hacer la separación. Copiamos una línea existente y empezamos a ajustar. Ok. Habíamos dicho que este texto de R00 era un texto de etiqueta que se podía editar, ¿no? Vamos a ver. Vamos a colocarlo en esta zona. Vamos a dividir ahora. Con una línea. Estos compartimentos. 25. A ver, vamos a poner 30. 30. Centramos esto. Y ahora nos falta el parámetro de fecha, ¿no? Ahora, número de proyecto, acá te dice date, ¿no? Y este es un texto de etiqueta. ¿Qué parámetro tiene? Dice acá, fecha de emisión de proyecto, ¿no? Este es un parámetro por defecto de Revit, que tiene la plantilla. Entonces, esto nos sirve. Así que esto vamos a colocar aquí abajo, fecha. Lo vamos a poner con 2.5. Lo vamos a centrar. Ya, alineación horizontal, centro. ¿Ok? Y la vertical al medio. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Y la escala, vamos a crear otro, vamos a buscar si acá hay escala. Creo que era este, ¿no? Vamos a poner aquí. Y acá dicen escala. Este texto también es un texto de etiqueta con parámetro. Vamos a editar el tipo. Perdón, vamos a cambiar el tamaño del texto, lo vamos a poner de 2.5. De igual manera, lo centramos. Y lo vamos adecuando. Y nos falta solamente el código. El número de proyecto, ¿no? Pareciera que hace referencia al código, ¿no? El número de proyecto. Vamos a ver qué dice aquí. Número de proyecto. Código. En otro lado, en este membrete, no tenemos número de proyecto. Vamos a asumir que ese parámetro de Revit es el número, es el código. ¿Ok? Y lo vamos a poner, mover, centrándolo hacia abajo. Ahí. Ya. Ahora, hasta aquí vamos a ver qué está pasando con este formato. ¿Será cierto lo que yo estoy haciendo o no? Vamos a checar, ¿ya? He insertado el logo, hemos identificado parámetros, textos anotativos, no solo de anotación, perdón, y textos de etiqueta, ¿no? Que son parametrizables. Vamos a guardar esta plantilla, pongo un archivo, pongo guardar como, familia, y voy a buscar mi ruta de trabajo. Y voy a poner aquí que es una plantilla en formato A1 métrico. Y voy a guardar. Okay. Ahora lo que voy a hacer es un regreso a mi modelo. ¿Ya? Regreso a mi modelo. Voy a insertar esto a mi modelo, ¿no? ¿Cómo inserto? Como si cargara cualquier familia, ¿no? Cargar un proyecto. Y
lo inserto. ¿Y dónde se inserta? En la zona de plano, ¿no? Y una vez que inserte, así yo elimine este plano, tengo que salir de aquí, así yo lo elimine y quiera volver a ingresar un nuevo plano, ya va a estar aquí dentro de la data, dentro del archivo de proyecto, ese formato, ¿no? Entonces yo voy a poder abrir sin problema mi formato. Pero quiero ver ahora eh, eh, estos datos, ¿no? Vamos a verificar. ¿Me dan un minutito, por favor? Un segundito. Listo, continuamos. Bien, a ver, vamos a ver. Te decía, ¿no? Que esos parámetros que colocamos, esos textos de etiqueta tienen que ser parametrizables. Vamos a ver si es cierto. Cuando ustedes seleccionan, o no, cuando simplemente van al entorno del plano, ustedes deberían tener en esta zona de propiedades los parámetros que se pueden modificar y que hacen referencia a estos puntos que hemos editado, ¿no? Vamos a buscar el parámetro que dice fecha. Fecha de emisión, ¿no? Acá, si se dan cuenta, hay una fecha estimada. Vamos a poner acá, marzo. Y no pasa nada. Entonces, posiblemente sea una fecha, esta sea la fecha que nos está pretendiendo indicar y ya está bloqueada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes seleccionan el, el membrete o el cajetín? Hay unos símbolos que están en signo de interrogación. Y ahí sí les permite hacer la modificación, ¿no? Marzo 2025. Pero ahora, ¿en dónde se ha modificado esa opción? Si se dan cuenta, cuando ustedes no seleccionan nada y están dentro del entorno del formato, no les aparece esa opción que se haya modificado, ¿no? Pero si yo selecciono, tengo estas opciones. Fecha de emisión de plano, ¿no? Y es esta. A ver, revisión. Selecciono revisión, código, no sé, 4500, 4550. ¿Ya? Y voy a verificar aquí, ¿dónde están? ¿No? Entonces, aquí se dan cuenta que nosotros hemos usado algunos parámetros por defecto de Revit, pero que no nos están ayudando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ahora mejorar esto? Vamos a ir a nuestro entorno de proyecto y vamos a ver que aquí
dentro del modelo que ya hemos terminado, hay muchos parámetros que tenemos creados, ¿no? Y que hay una sección, donde dice datos de identidad, que hace referencia a la fecha de emisión del plano, al nombre del plano y al número del plano, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, estos parámetros tienen que aparecer dentro del membrete. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer que aparezca aquí, ¿no? Si yo cuando creo un texto de etiqueta, ¿no? Y busco aquí, no lo encuentro. No encuentro toda esa cantidad de parámetros que he creado dentro de mi proyecto. Entonces lo que yo voy a hacer es, pongo añadir parámetro, ¿ya? Y en parámetros compartidos voy a empezar a buscar, ¿ya? Perdón, primero. Ya. Y no está. Vamos a ver ahora aquí. Crear, gestionar, perdón. Parámetros compartidos. Nuevo parámetro. RFA. Nuevo. Parámetro. Código. Ya. Aquí hay parámetros de categoría. Insertar. Ya, no está. Vamos a usar nuestra guía. Vamos a usar nuestra guía. Tengo una guía acá. Voy a abrir mi guía. Modelado, masas, anexos, parámetros del proyecto. Gestionar parámetros. Aquí está. ¿Ya? Gestionar parámetro compartido. Nuevo. Escribir nombre, ok. Dentro de la plantilla. Ya. Y luego activo las categorías. Vamos a hacer esto primero. Gestionar parámetro compartido dentro de la familia. A ver, voy a mi archivo, regreso. Gestionar parámetro compartido. Parámetro compartido. Dice a ver, gestionar parámetro compartido, escala, título de cajetín. A ver, vamos a ver acá. Escala, y esto tiene que ser de tipo ya, no. Vamos a abrir nuestra guía. Vamos a abrir nuestra guía.
Familias. Cursos, referencias. Bien. Voy a uno de los formatos. Selecciono mi formato configurado, edito y veo acá. Estoy aquí abajo. Escala. Este es un parámetro que hice escalas. Mira. Ya, y voy a gestionar parámetros compartidos. Ya. ¿Qué opciones tiene este parámetro? Ya. Sí, tengo que crear un grupo de parámetros. Voy a crear. Vamos a crear desde cero. Parámetro. Voy aquí. Parámetro compartido. Nuevo. O un nuevo grupo. Nuevo grupo. Voy a decir que sea membrete. Y aquí voy a colocar un parámetro que diga escala y que sea de texto. Ok, acepto y acepto. Ya a este parámetro voy a sobreescribir, sí. Selecciono y busco mi parámetro. Voy hasta gestionar. Busco en parámetros. Aquí. Nuevo parámetro. Escala. Ya. Y que se aplique a mi vista. Y planos. Acepto. Acepto. Escala. Dimensión. Ya está.
Ya. Sí, tengo que crear un grupo de parámetros para poder acoplarlo a mi, a mi membrete desde mi familia, ¿no? O sea, desde esta familia. Aquí es donde tengo que crear todos los parámetros. Todo el listado que, que vemos aquí en el modelo, long, nombre, estructuras, fecha, diseño, o sea, todos esos son parámetros que se crean uno por uno. ¿Ok? Entonces, si yo voy a gestionar aquí mi entorno de proyecto y, y digo, ¿no? Que esta herramienta de escalas, voy analizando ya estos parámetros que se han creado. Fecha de aprobación, editar parámetro, es un parámetro de texto, ¿no? O sea, que puede ser editable y se aplica a planos. Hay otros parámetros que no necesariamente son para planos, ¿no? Por ejemplo, código de elemento. Estos son para objetos, ¿no? Entonces yo puedo verificar a qué elemento se va a aplicar o se puede aplicar ese parámetro. Entonces, si se dan cuenta, aquí le han dado check a todos los objetos, las plantillas, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Entonces, yo desde una plantilla existente, ¿no? Existente, en este caso de un modelo existente, puedo ver, ¿no? Todos los parámetros que yo necesitaría, ¿no? Ahora, para nuestro ejercicio, definitivamente tenemos que crear muchos parámetros, ¿no? Vamos a crear un parámetro más, digamos el de revisión. ¿Ok? Voy a crear, ¿no? Perdón, gestionar parámetros compartido, que esté dentro del grupo de membretes. Pongo parámetros nuevos, le pongo acá revisión. ¿Ok? Y le voy a decir que sea un texto. Ya. Ese parámetro que he creado lo voy a decir aceptar o voy a clicar en aceptar. Espero. Y ahora creando un texto de etiqueta, ¿ya? Voy a buscar el parámetro que he creado de revisión y si no está, insertamos aquí, añadir parámetro. Desde desde la opción de parámetros compartidos, ya está seleccionado automáticamente y voy a seleccionar y inserto mi parámetro de revisión. Acepto y una vez que lo tenga en mi grupo de parámetros dentro del editor de texto de etiqueta, lo inserto. Le pongo el símbolo por defecto, pero que se puede cambiar. Le puedo cambiar el tamaño del texto. ¿Ya? Pongo algunas propiedades. Lo centro. Lo guardo o lo cargo simplemente en el proyecto. Y ahora verifico, ¿no? Si aquí tengo la opción revisión. Entonces, si no está, voy a gestionar parámetros compartidos, busco o inserto, mejor dicho, con esta opción. Nuevo parámetro compartido, selecciono, revisión, acepto y le digo que se aplique solamente para planos. Planos, acepto y aquí está mi parámetro compartido con la familia. Acepto y se dan cuenta que se agregó aquí. Y ahora aquí yo puedo ponerle revisión 00. ¿Sí? Se dan cuenta que aparece el parámetro. Cada vez que yo quiera cambiar algún dato,
se va a ir cambiando, ¿no? Y así va a ser sucesivamente con cada parámetro, con los códigos, o sea, sin necesidad ya de ingresar al archivo nativo o al archivo de familia y colocarle un texto o editar el texto, ¿no? O sea, para eso nos sirven los parámetros dentro del membrete. Vamos a tomarnos 5 minutos para poder un poco tomar agua, descansar y regresamos.
Bien, vamos a continuar. Vamos a crear un par de parámetros más. Lo demás es repetitivo, chicos. Lo demás es repetitivo. Si ustedes se dan cuenta, nuestro membrete modelo, todos son textos de etiqueta, ¿no? O sea, todos los textos que se pueden editar son textos de etiqueta. Los textos fijos son textos de anotación, ¿no? Como estos pequeños títulos, ¿no? Esos títulos que no son cambiables son simples textos. Lo demás son textos de etiquetas, ¿no? Este es un trabajo repetitivo, ¿no? Insertar logos, crear parámetros de textos constantemente, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes necesiten, ¿no? Vamos a crear un par más y vamos a pasar con el otro, con el otro, con la otra parte que tenemos. ¿Ya? Entonces voy nuevamente a mi archivo y voy a crear, este es un parámetro por defecto de Revit, así que no lo necesito ahora. Voy a crear otra vez otro parámetro. Voy a gestionar parámetros compartidos, ¿no? Ahora necesito un código nuevo. Voy aquí, selecciono parámetro de texto, ¿ya? Y coloco código, ¿ya? O número de plano. Código de plano. Código de plano. Texto común, acepto. ¿Okay? Voy a crear un parámetro de texto etiqueta con un tamaño de 2.5, ¿ya? Y voy a insertar, como ya sabemos que aquí no va a aparecer, tenemos que insertar el parámetro que hemos creado, ¿no? En este icono, añadir parámetro, seleccionamos y seleccionamos el nuevo parámetro. Código de plano, acepto. Y este nuevo parámetro que hemos insertado, lo desplazamos hacia la derecha con esta tecla, con este icono verde, y le colocamos un valor, ¿no? Quizá código, ¿no? O texto o XXX. Ya, cualquier valor. Eso es algo que se puede modificar finalmente. Aceptamos. Ya. Ahora, este texto, como es el código, quizá le tengamos que dar un poquito más de tamaño. Y los podemos centrar, ¿no? Nuevamente, centro, medio, ¿ya? Estiramos un poquito para saber el rango de dónde a dónde se va a extender este texto. Ahora lo que hago, una vez que ya tengo este parámetro, simplemente voy a cargar sobre el modelo donde está nuestro plano y busco aquí y no va a estar. Lo que tenemos que hacer es nuevamente gestionar parámetros de proyecto y crear un nuevo parámetro y aquí seleccionamos parámetro compartido, seleccionamos y aquí está, ¿no? El parámetro que hemos creado dentro de la familia. Código de plano, texto, y le digo que se aplique a los planos. Busco la opción de planos, y le digo aceptar. Y una vez que se ha insertado a los parámetros, acepto, ¿ya? Y busco, ahora sí, aquí en mi panel de propiedades, el parámetro. Y le coloco, ¿no? Código 4850-RBT-SC, no sé, ¿no? Y así, ¿no? 001. ¿No? Y ahí está el código del plan. Todo lo demás, nombre de parámetros, fechas, títulos, es lo mismo, ¿no? O sea, la diferencia es que estos parámetros nos van a permitir editar este membrete, ¿no? Chicos. Este
es para el membrete, ¿no? Esto es lo que son algunas consideraciones para crear un membrete, ¿no? Marcos con líneas. Hay otra consideración más que me gustaría que veamos, ¿no? En esta plantilla por defecto hay una parte que dice revisión, ¿no? Esta parte revisión, ¿no? Si se dan cuenta nosotros, o en esta plantilla que tenemos aquí, este membrete, esta parte de revisiones son de manera textual, ¿no? O sea, lo podemos cambiar. O sea, no está anclado al Revit. Hay otra opción por defecto de Revit, ¿no? Que es esta, ¿no? Esta opción, ¿ya? Esta opción es una tabla de planificación, ¿no? Gráficos de tabla de planificación y sirve para crear, para darle seguimiento de una manera bloqueada, por así decirlo, ¿no? A todas las revisiones. Entonces, aquí en esta opción, ¿no? Donde dice tabla de planificación, se encuentran las propiedades de esta tablita, ¿no? Una vez más, selecciono, tabla de planificación, revisión, y aquí van a aparecer sus propiedades. ¿No? Y aquí tiene unos campos, ¿no? Número de revisión, descripciones, fecha, secuencia de revisión, ¿no? Estos, estos parámetros, ¿no? Son para poder usar esta plantilla por defecto o esta tabla por defecto dentro del Revit, ¿ya? Y cuando ustedes la quieran usar para hacer los cambios de revisión, vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a editar, ¿eh? Vamos a cargarlo dentro de la plantilla. Una vez que ya lo tengan editado, se van a dar cuenta que ¿dónde yo puedo editar estos textos, el contenido de esta tabla? No me aparece, ni afuera, ¿no? A ver, se editó, creo que no ha cargado, a ver, vamos a ver. Ahí está, cargar en proyecto, sí, acá está. Ven que aquí se ha puesto la tabla automáticamente, pero no me permite seleccionarla. No me permite seleccionarla. Entonces, la única manera en cómo se puede configurar eso es de la siguiente manera. Aquí ustedes en las herramientas, si van a vista, ¿ya? Hay una opción que dice, aquí en composición de plano, que dice versiones, revisiones de plano, ¿no? Aquí ustedes tienen, si se dan cuenta, los títulos que les está apareciendo en esta tablita, ¿no? Número, descripción, fecha, emitido a, emitido por, ¿no? Entonces, para que se pueda usar esta tabla dentro de Revit, obviamente ya nosotros en Revit tenemos que acomodar, ¿no? Dentro de la plantilla, lo único que tenemos que hacer es quizá ajustar aquí, cambiarle un poquito los tamaños de texto, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso? Vamos aquí a campos, en formatos, ¿no? Emitido a, yo le puedo cambiar las descripciones, ¿no? O sea, aquí, esto lo vamos a ver cuando hagamos tablas de planificación, la siguiente semana a detalle, pero esta plantilla, ¿no? Para no pasar por alto este dato, tiene su tabla de planificación para revisiones, ¿ya? Y para poder terminar de comentar un poco cómo funciona esto, una vez que esté configurado, se van aquí. Vista, composición de planos, versión de revisión de planos, y aquí ustedes tienen una fila. Ustedes pueden agregar muchas filas, ¿ya? Entonces ustedes van a poner acá, personalizar numeración numérica, y comienzan a crear, ¿no? Nueva secuencia de numeración. Y aquí van a poner, qué sé yo, revisión R01, ya, como título. Y acá voy a decir que sea
el dígito número mínimos 1, número inicial 0, ¿no? Para que sea 01, 02 o simplemente R1, R2, ¿no? Número de dígito, mínimo dígitos 2, vamos a ponerle. El prefijo que sea R, ¿no? Número inicial 0, ¿ya? Sufijo, no, y acepto. Ahora vamos a ver. Acepto y yo acepto, ¿ya? Y quiero añadir, y aquí busco, ¿no? El parámetro que yo quiero que tenga como título eso. Y así voy añadiendo, ¿no? Si hay de revisión 2, revisión 3, revisión 4, ¿no? Voy añadiendo, ¿ya? Entonces ustedes añaden aquí la cantidad de revisiones que quieren que aparezca en su tabla, aceptan, y una vez que ustedes tengan eso, van a seleccionar esa tablita, y aquí en revisiones de planos, o ni siquiera van a seleccionar, simplemente van a irse a la vista del formato, y aquí en el panel de propiedades, dice, ¿no? Revisión en planos. Y ustedes tienen la opción de ir marcando, ¿no? Uno por uno la cantidad de planos que ustedes insertando, ¿no? La cantidad de datos de revisión que ustedes tienen, ¿no? O sea, esto es para, como para hacerlo de una manera un poquito más, no muy personalizable el tema de las revisiones, ¿no? Sino ya para, para dejarlo estático, ¿no? O sea, porque el tema de revisiones de planos siempre es un tema de que no tiene cambios, ¿no? Siempre tú emites algo y siempre debe mantenerse eso, ¿no? Hasta la siguiente, hasta la siguiente. Entonces entiendo que los que han creado esta tabla es para poder de alguna manera evitar, ¿no? Algún tipo de cambio repentino, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Y esta es una secuencia de revisiones muy poco usada, pero bastante útil en algunos casos, ¿no? Así que con eso cerramos todo el tema de algunas configuraciones previas, ¿no? Al tema del membrete. Creación de parámetros, dos tipos de texto, no se olviden, texto de anotación, texto de etiquetas, el tema del diseño, finalmente se hacen con líneas, no se olviden, entran al membrete y comienzan a editar, ¿no? Crear líneas, comienzan a dibujar lo que ustedes quieran, ¿no? Que quieran con estas herramientas de dibujo, ¿no? Entonces son aspectos repetitivos, pero son los que se usan, ¿no? Finalmente para crear un membrete. Nosotros, luego de conocer ya cómo se crea esto, vamos a usar esta plantilla para los planos. Obviamente yo los voy a dar editado a esto. Lo único que hago para editar esto es una familia existente de un membrete, simplemente borro las imágenes, ¿no? Me quedo con los parámetros que necesito para no volverlos a crear, ¿no? Le cambio el título, lo que yo quiera, le pongo, ¿no? Le inserto la imagen, ¿no? Importar imagen, voy a mi imagen de GBR, estaba cursos, sesiones, sesión 3, sesión 7, familias, ¿no? Carpeta, luego GBR y lo inserto, ¿no? Aquí, ¿no? Esta es la familia o el membrete que vamos a usar finalmente con estos parámetros. ¿Ok? Entonces a este parámetro yo que lo voy a poner, voy a ponerle proyecto de elaboración de planos. Y acepto. Es un título que lo puedo modificar después, pero todas las consideraciones
los voy a dejar, ¿no? Como si se tratara de que vayamos a hacer algún tipo de presentación formal, ¿no? Entonces a este archivo, a este membrete, ¿no? Yo lo voy a guardar como familia. Le voy a poner A1 métrico terminado, ¿no? Y lo guardo. Y lo cargo en mi proyecto de modelo terminado, ¿no? Inserto en cualquier lado, lo borro y ahora creo, ¿no? Creo una vez más mi plano. Suprimo esto, clic derecho, nuevo plano, inserto mi plano terminado y ese va a ser mi membrete. ¿Ok? Ahora yo tengo aquí todos los datos para poder insertar. Son muchos datos, por eso mejor vamos a usar este membrete. Ya, pero ya tenemos conocimiento de cómo se crea todo. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a guardar en archivo base. Vamos ahora a ver el tema de las plantillas. Ya voy a irme a mi modelo 3D. Sí. Voy a cerrar esto. Voy a ir a mi modelo 3D. Ya. Y en principio, ¿no? Si yo quiero que al inicio de la clase, en la primera sesión o la segunda, no recuerdo, hicimos ya algunas plantillas, ¿no? Por ejemplo, si voy a vista del lado este, tengo ya una configuración previa de cómo se puede ver el fondo, ¿no? El fondo de una vista de elevación, ¿no? De igual manera en una vista de lateral, ¿no? Ahora yo quisiera que esta vista, para una visualización más prolija, ¿no? No quisiera que se muestren los ejes, no quisiera que se muestren los ejes y solamente quiero que se vean los niveles, ni tampoco que se muestren las líneas de referencia. Entonces, yo voy a esta vista y como ya es una plantilla de vista creada previa, entonces selecciono aquí en el panel de propiedades, en datos de identidad, en plantilla de vistas, dice, selecciono en GBR0 elevación, aquí, en modelo de modificaciones, edito, ¿no? Y en categoría de anotación, de las pestañas que están arriba, selecciono, por ejemplo, lo que no quiero ver, rejillas, ¿no? Busco rejillas, o simplemente R, para ir más rápido, y deselecciono, ¿no? Rejillas. Que no quiero ver tampoco, planos de referencia, ¿no? Busco planos de referencia, y luego lo quito, ¿no? Quito el check, lo deselecciono. A ver, acepto y acepto. Ojo que para que una plantilla funcione de esta manera, siempre tiene que estar bloqueado, ¿ya? En algunos casos quizá va a ser necesario desbloquear algunos parámetros para, para poder editar algún dato, pero al menos las que se refieren a la visualización, como escalas, como fondos, ¿no? Como tipo de visibilidad, ¿no? En este caso que se escondan las grillas, siempre deben estar bloqueadas. Se bloquean con un check, ¿ya? Y si son textos simplemente como datos, las podemos mantener sin bloquear. Pero al menos los de gráficos siempre bloqueados. Yo acepto y se dan cuenta que esta plantilla ya me ha ocultado las rejillas, ¿no? Y los planos de referencia. Entonces, si yo voy a mi otro plano de alzado,
ya se dan cuenta que está de alguna manera asumiendo las propiedades de los cambios que hemos hecho, ¿no? Que no tiene. Entonces, para eso sirve una plantilla, para que cuando tú edites una sola vista de corte, ¿no? De sección o de elevación, y tú tienes como 50 secciones, y las 50 secciones las vas a presentar, entonces te va a permitir con esta opción de plantilla de vista hacer que todas tus vistas se actualicen de una manera y adopten las configuraciones previas que necesitas, ¿no? Sin necesidad de estar haciendo uno por uno los cambios, ¿no? Ocultando, ¿no? Para eso sirve. ¿Ok? Ahora vamos a editar una plantilla de vista de sección, que es lo que más nos interesa. O vamos a trabajar en nuestra vista de planta ya de una vez. ¿Ya? Vamos a trabajar en nuestra vista de planta. Voy a ir ahora a mi plano de nivel de rasante, ¿ya? O la de la superior, ¿ya? Nivel de inferior, superior. Nivel superior de superestructura, que es esta. ¿Ya? Entonces, aquí tengo muchos ejes. Aquí tengo, ¿qué más tengo acá? Los puntos de elevación, que no los voy a necesitar, ¿ya? De momento no voy a poner nada para crear. Ahorita la plantilla de vista que tenemos está en ninguno, ¿ya? Entonces, voy a empezar a hacer que este plano tenga la forma de una planta, ¿no? Voy a ver qué elementos necesito, ¿ya? Voy a ir a mis planos base, ¿no? Voy a acá, planos, ¿no? Y busco, ¿no? Mi planito modelo. Necesito una huella de agua. Necesito que se vean los diques, ¿no? Con su textura. Necesito las curvas de nivel y lo demás son anotaciones, ¿no? Como modelos necesito los diques, las rampas de acceso, las curvas y nada, de momento eso. Vamos a ver. Entonces voy a hacer que aparezcan mis diques. ¿Ya? Voy a ir a mis propiedades de donde están ocultos. Como veo todo lo que está oculto, simplemente me desplazo hasta esta zona inferior, al lado de donde está la escala, gráficos, hay un foquito, mostrar elementos ocultos. Seleccionamos ese foquito o prendemos y ustedes pueden ver todos los elementos que están escondidos, ¿no? Y aquí debemos buscar nuestro dique. A ver, voy a ver una vista voy a dar la vista de elevación, superestructura. Voy a duplicar esto por si acaso. Aquí. ¿Ya? Verifico aquí mis elementos ocultos y aquí están, ¿no? Estos son los elementos de los diques que necesito, ¿no? Que ya se han insertado. Entonces, ¿qué es esto? Es si yo, sin hacer clic, desplazo mi cursor hacia el elemento oculto, dice, ¿no? Categoría oculta, masa. Es una masa con nombre tal. Entonces, cuando te diga, entre paréntesis, categoría oculta, quiere decir que por más que tú selecciones y le des clic derecho y le pongas mostrar en vista, no se va a activar la opción de encendido, no lo vas a poder hacer prender, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque esta categoría está oculta dentro de esta vista. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy al Visibility Graphics, que es en vista, visibilidad de gráficos, ¿ya? Y busco la propiedad de masas, se van a dar cuenta que masas tiene su cuadrito deseleccionado, o sea, no
lo que me dice que esos elementos de masa no se van a poder ver en esta vista. Por lo tanto, tengo que darle el check, ¿no? Activarlo. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a volver a mi vista de normal. Como esta es una plantilla, si yo le doy Visibility Graphics, todo está bloqueado. Tengo que ingresar aquí o simplemente le pongo ninguno, ¿no? Simplemente lo que necesito ahora es activar mis masas. Ahora sí, como la plantilla está en ninguno, que miren qué va a suceder. Selecciono Visibility Graphics y ahora sí tengo la opción de ocultar, ¿no? Activar o desactivar, ¿no? Los elementos que yo quiero. Busco masas y efectivamente está oculta, ¿no? Le selecciono y acepto. Y se dan cuenta que se prende todo. Selecciono todos los elementos de masas que necesito ahora, ¿no? ¿Qué dijimos que necesitaba? Todos los diques, ¿no? A ver, voy a quedarme solo con los diques. Esto lo voy a ocultar. Terreno, clic derecho, ocultar en vista, elemento. ¿Ya? Voy a seleccionar estos elementos, teclo control, perdón, vuelvo a seguir arrastrando. ¿Ya? A ver qué más. Ya. Sigo seleccionando todas mis masas que necesito desde la vista 3D. Y ahora, una vez que ya tenga seleccionado, no clico nada, voy a mi otra vista de planta y aquí voy a poner clic derecho y voy a decir mostrar. A ver, en la planta, masas, ajá, está oculta, entonces selecciono. Y ahí está. Esto no lo quiero ver. Pero ¿qué pasa? Que mi rango de vista no me permite ver todo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es rango de vista, edito, y voy a poner acá, parte superior, vamos a poner limitado a todo. Limitado, limitado. Porque finalmente esto va a ser una planta general. Bien. Entonces, cuando tú colocas esa opción ilimitado, vas a ver todo lo que hay en tu modelo. No se va a restringir a ningún nivel. ¿Ya? Una vez que tengo activado mis tickets, mis curvas, ahora lo que necesito es la huella del agua, ¿no? Entonces, porque eso es lo que vi en mi plano modelo. Necesito la huella del agua. ¿Ya? Eso lo podemos dejar para último. Vamos a ir ahora recortando, ¿ya? Adecuando esta vista. Una vez que tengo esto, voy a poner la pantalla completa. Y lo que quiero ahora es delimitar. ¿Ya? Delimitar la zona para y poner en la escala que necesito para mi plano. Voy a abrir mi plano. ¿Ya? ¿Ya? Voy a abrir mi plano. Voy a quedarme con esta vista de planta. Voy a partir la vista con BWT. BWT. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora es, en la vista de planta, ¿ya? Selecciono, hay una opción que dice en extensión, en el título extensión, que dice región de recorte visible. Selecciono esa opción y se va a activar un cuadro. Ese cuadro es el margen del modelo visible. Si yo quiero hacer que este enfoque sea en una zona específica, lo único que hago es desplazar con esos puntos de pinzamiento que estoy presionando, ¿no? Estoy delimitando
la zona de mi plano clave. ¿Ya? Ahora, luego de haber delimitado, lo que voy a hacer ahora es darle la escala. ¿A qué escala? Esa escala nosotros lo podemos plantear. En este caso nos vamos a guiar rápidamente. Dice que está en la escala 1 en 400. Voy a colocar a la escala 1 en 400 y busco, ¿no? Y de repente no veo que no existe esa escala aquí. Entonces voy a personalizar, selecciono 400 y acepto, ¿no? Y la escala se ha modificado a 400. Ahora, esta vista, que va a ser mi vista de planta, ¿ya? Yo no quiero que estas vistas de niveles finalmente se editen, ¿no? Nos pueden servir. Yo voy a hacerle un duplicado a esta vista de planta. Clic derecho, duplicar vista, duplicar. ¿Ya? Y una vez que se ha duplicado, aquí voy a cambiarle el nombre y le voy a poner planta general. ¿Ya? Esta planta general, todavía, ojo, no tiene plantilla. Todavía no tiene plantilla. Solamente ahorita lo que estoy haciendo es hacer un enmarcado, verificar la escala. Voy a seleccionar esta planta con un clic y presionándolo voy a arrastrar. Arrastro, inserto. Y si se dan cuenta que todavía el marco que tengo es muy grande, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aún más es limitar más la vista hasta obtener un encuadre, ¿no? Óptimo, ¿no? Entonces voy aquí y hasta casi. De esta manera ya tenemos la vista en planta, al menos el encuadre. Ok, hasta ahí estamos bien. Vuelvo a mi plantilla. Vuelvo a mi planta, perdón. Vuelvo a mi planta. Entonces, TW para regresar a una pantalla. Y veo que ahora lo que necesito es que estas curvas importadas, que están en color amarillo, ¿no? Tengan, todo sea en gris o esté en oscuro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Nuevamente, Visibility Graphics, VV, categorías importadas, y voy aquí, ¿no? En la opción de curvas de nivel, porque esto se había importado, aquí hay dos capas del AutoCAD que se han cargado, que es el contorno principal y el contorno secundario. El contorno principal son las líneas amarillas. Yo conozco eso porque desde el AutoCAD se sabe, ¿no? Qué elementos, de qué colores tienen ese nombre, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que esta línea principal que está en amarillo aparezca en negro y con un grosor que a mí me convenga. Entonces, voy a ir a modificar, ¿ya? Modificar patrón de línea, le voy a decir que sea un sólido, el color le voy a decir que sea negro y el grosor no quiero que sea muy grueso. En Revit se manejan estos espesores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es como el AutoCAD, ¿no? Punto 1, punto 0,5. No. En Revit el 1 significa punto 10, plumilla 10, ¿no? Los que han llevado dibujo técnico saben a qué me refiero, ¿no? Cuando usas tu estilógrafo y tu profesor te dice, ¿no? Compren la plumilla punto 1, punto 2, punto 5. O sea, son los tipos de grosores de las líneas. ¿Okay? En Revit el 1 es el punto 1, el 2 es punto 18, el 3 es punto 25 y así sucesivamente. Las curvas tampoco las queremos ver muy gruesas, así que las vamos a dejar solamente en punto 18, ¿ya? Que sería el 2. Acepto. Acepto y vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Y acepto. Y si dan cuenta,
que la capa amarilla ha cambiado, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo ver la diferencia de grosores, ya, que ha aplicado? Voy a la parte superior, ¿no? Donde están los iconos de cortar, al lado del icono de sección, y hay una opción que dice línea fina. Si yo selecciono eso, selecciono, ¿ya? Y me acerco, en este caso como punto 18 tampoco es que sea tan grueso, ¿ya? Se van a dar cuenta que aquí se nota, ¿no? Que hay un espesor de línea. Si yo vuelvo a seleccionar eso, cambia. Todo se convierte a un solo tipo de grosor de línea y muy fino, ¿no? Si yo quiero seguir trabajando con esto para identificar qué grosor les doy, cómo se va viendo la intensidad de mi dibujo, lo mantengo activado. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir viendo cómo va quedando sus grosores de líneas. Hasta ahí hemos llegado con esta enmarcado, con esta configuración. Ahora lo que quiero es que no aparezca este norte, ¿no? No quiero que me aparezcan estos símbolos de norte, una vez más. Coloco, VV y en categoría de anotación deselecciono alzados y acepto. Y se dan cuenta que se ha ocultado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que no necesito también? De acuerdo a nuestra guía. No necesito, ahora necesito que los hatch se vean, el puente se vea de tal, ahora vamos a ver. Y ya por defecto, nosotros tenemos configurado en los materiales los, 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 los relieves, ¿no? Los hatch de cada material. ¿Se acuerdan cuando hicimos el tema de importado de masas y estuvimos viendo los materiales, ¿no? Por ahí les mostré un PPT donde habría que configurar. Esos mismos materiales se están proyectando, ¿no? En este caso no se está cortando nada, es una vista, se podría decir desde afuera, ¿no? Entonces este patrón es un patrón exterior. Si yo hago un corte, es otro tipo de patrón, o podría ser el mismo también, ¿no? Pero esas van a ser las diferencias, ¿ok? Ya estos hatches están preconfigurados en las masas. Ahora en el puente voy a verificar qué hatch tengo. Para poderlo verlo mejor, voy a ir aquí en nivel de detalle, alto, ya tengo ya los detalles de mi puente. Ahora quiero ver qué color tiene. Voy a sombreado y ahí están. Se ve que es de un color medio gris, oscuro, ¿no? Pero en mi guía me dice que eso se debe mantener solamente con un gris. Entonces voy a buscar aquí sombreado coherente, solo sombreado, línea oculta, me lo permite. Ya, voy a hacer lo siguiente. Voy a usar sombreado, pero voy a decir que en este aspecto mis masas no tengan esta, no proyecten estos hatch. ¿Ok? Vamos a ver. Ya. Voy a Visibility Graphics, masas, o sí, masas. Aquí están masas. Y aquí están todas las capas que tienen esas masas, ¿no?
relleno de patrón, sombreado de masa, forma. Vamos a ver. ¿Qué pasa si quito sombreado de masa? Aplico. Ya. En su defecto voy a poner tramado. Tramado, que los patrones de superficie de todas las masas, ¿ya? Estén como fondo, sean de un color de relleno, pero que sea blanco. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Clico y acepto. Y miren cómo está cambiando, ¿no? Ahora voy a decir que el patrón, primer patrón, también sea de relleno y que tenga un color de fondo blanco. ¿Ya? Acepto y aplico. ¿Ya? Miren qué es lo que ha pasado. Se dan cuenta que el primer patrón hace referencia a la textura del hatch, ¿no? Entonces hay que identificar, saber identificar eso, ¿no? Primer patrón, textura de hatch, todo lo que concierne a líneas. Y segundo patrón vendría a ser el fondo, ¿ok? Entonces, vuelvo a seleccionar relleno uniforme y le voy a decir que sea un color medio gris oscuro, el patrón los patrones de hatch, ¿ya? Voy a colocar aquí en aplicar, ¿ya? Patrón relleno uniforme. Ajá. A ver. Acepto. Aplico. Ajá. A ver, una vez más. Masa. Sí, está en masa. Patrón de superficie. Está relleno blanco. A ver. Acepto. Y aplico. Ahí está. Ya. Hay que tener cuidado. Una vez que ustedes tengan con esto, estas configuraciones previas, pues aceptan y, y verifican, ¿no? Siguen verificando. ¿Qué es lo que está faltando? Aquí. A estos elementos de masa que están. Hay un elemento de sombreado también aquí. A ver. Mostrar aristas, sombras, proyectar sombras, no, ninguno. Está bien. Sombreado. Si pongo línea oculta, y aplico. Se va a poner todo en hatch. Ya. Ok. Momentáneamente vamos a colocar en línea oculta, porque necesitamos ocultar algunas líneas también. Una vez que tengan
sus patrones definidos, ¿no? Configurados. Hay algunas líneas que no necesitamos de los elementos que hemos importado, ¿no? ¿Cómo podemos ocultar eso? Seleccionamos y cuando ustedes seleccionan, aquí dice tipo de línea, ¿no? La pestaña modificar que se activa del elemento, tipo de línea, líneas invisibles. Ustedes van a poder ver que cuando arrastran el cursor se está activando muchas líneas, ¿no? Estas proyecciones que son propias del Civil 3D se pueden ocultar, ¿no? Porque a veces esto ensucia un poco las, las vistas, ¿no? Para cualquier caso donde hagan ustedes importaciones de elementos, ustedes pueden usar esto. ¿Con qué opción? Con esta opción, ¿no? Líneas invisibles, ¿no? Selecciona líneas invisibles y van ocultando línea por línea, línea por línea, todas las cosas que no quieran ver, ¿no? Y así, ¿ok? Esto ya es trabajo para hacerlo en casa, para ir practicando, ¿no? Cómo ocultar esas líneas. Ahora, ¿qué más necesitamos? Ya necesitamos el agua, ¿no? Vamos a insertar el agua. Hay una opción que un sólido, perdón, una vista en 2D. Entonces voy a buscarlo aquí. ¿Dónde está? M6. Acá está, K2D. Esta. En la sesión 6 hay una carpeta que dice K2D. Ahí está la mancha de agua. ¿Ya? Voy a jalar esa, o voy a insertar esa mancha de agua. Lo que voy a hacer es poner una vista en planta, insertar. Voy a ver si es que esa vista está vinculada o está en coordenadas. ¿Ya? Mancha de agua. Mantener en metros. Quiero que esté, lo voy a mantener con el color por coordenadas desde el nivel 1 siempre, cuando inserten elementos con georreferenciación y acepta. Vamos a ver. El anfitrión de vínculo no comparte el mismo sistema de coordenadas. Hay un problema. No está, ese archivo en CAD seguramente no está en coordenadas, ¿no? Entonces, vamos a usar esta huella. Me parece que se ha insertado. Vamos a ver. Voy a quitar esto y esto. Sí, me parece que esta es la huella. Que ya estaba, creo, en el archivo modelo. Ya, vamos a usar esa huella. Ya. ¿Qué es lo que he hecho ahorita? He seleccionado estas dos. Estas dos están activadas. El marco que les dije, ¿no? Para poder hacer la mancha de agua, voy a activar esta vista, desactivar la primera, el recortar de vista, la opción recortar de vista. Y lo que voy a hacer ahora es insertar un hatch de relleno. ¿Cómo? Voy hacia anotar, región rellenada, ¿ya? Y comienzo a contornear o a darle la silueta de la mancha de agua. ¿Ya? Entiendo que esta es la silueta. Si en caso no me permita, referencialmente lo voy a tratar de hacer, ¿ya? Rápidamente. ¿Ya? Ahí, luego aquí, más o menos. A ver hasta dónde está, hasta acá. Ajá. Insertando la mancha de agua. Muy referencialmente.
Ujú. Y aquí termino. Ya. Ahora lo que voy a hacer es darle el, el hatch, ¿no? Aquí en las configuraciones previas hay un hatch de relleno de agua. Le voy a dar OK y se dan cuenta, esta plantilla o este elemento eh, tiene ya una configuración previa, ¿no? Ahora yo quiero que este elemento sea un poco transparente. Voy a modificar gráficos por elemento, selecciono el objeto, clic derecho, modificar gráficos en vista por elemento, y aquí, en inicio transparencia, le puedo dar transparencia que quiera. Y tengo la mancha de agua. Y una vez que ya tengo eso, y tengo la mancha de agua, ¿no?, en el proyecto. Ok. Ahora quiero ocultar, yo no quiero ocultar todas las grillas, sino quiero ocultar las grillas las rejillas que me interesan, ¿no? En este caso, sí se tiene que hacer manualmente, ¿no? Porque si le doy en Visibility Graphics, le doy categoría de anotación, le digo rejilla, ocultar rejilla, se va a ocultar todo, ¿no? Y eso es lo que no quiero, ¿no? En este caso, necesitamos que si se vean algunas rejillas, ¿no? Entonces, en ese caso lo vamos a dejar con las rejillas activadas. Estos ejes vamos a ocultar. Los ejes principales, vamos a quedar con los ejes principales, ¿ya? Ejes de alineamiento o el eje principal del puente. Vamos a quedar también con los ejes transversales de las cepas y de los estribos. Los demás ejes la vamos a ocultar. Ahora mira, hay un problema aquí. Cuando ustedes tengan este problema y no puedan seleccionar rápidamente, como son elementos importados, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. En la pestaña de herramientas hay una opción que dice seleccionar. Yo selecciono y digo aquí que todos los vínculos no me permitan seleccionarse, ¿ya? Y todos los elementos bloqueados, ¿ya? Ok, entonces yo voy a hacer que este elemento sea bloqueado. ¿Cómo? Selecciono y le doy aquí en el pin, bloquear, ¿no? Selecciono, bloquear. Y como yo he puesto la herramienta que todos los elementos bloqueados no los pueda reconocer, entonces ya con eso me evita, ¿no? Y ahora sí puedo seleccionar mis grillas que no quiero que aparezca. Ahora este elemento, por un momento lo quiero ocultar, es una región rellenada, ¿ya? Pero es un elemento bloqueado, ¿no? ¿Puede ser un elemento bloqueado? Sí. Listo, ya no me deja. Entonces voy ocultando todos mis elementos. Y así, ¿no? Voy bloqueando y voy ocultando, ¿no? Y solamente me estoy quedando con las grillas o rejillas que corresponden a las cepas. En un plano general no necesitamos mostrar muchos elementos de detalle. Estas rejillas nos van a servir para los planos de detalle. Así que los ocultamos, ¿no? Selecciono EH, EH, EH o simplemente clic derecho y ocultar en vista elementos. Y así voy ocultando. Entonces, de esa manera, yo ya he editado he hecho ciertas configuraciones de esta vista. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que yo tenga terminado mi vista, lo que yo voy a hacer es, voy a desplazarme hasta la herramienta vista y aquí, al costado de modificar, dice plantillas de vista. Plantilla de vista y voy a decir que este
esta vista que ya tiene sus configuraciones previas, ¿no? Sea una plantilla. Yo voy a decir acá, crear plantilla de vista actual, y le voy a poner acá, GBR, que sea para presentación. Vamos a usar el 1, dijimos, para presentación, y que sea para plantas generales. Que solamente me sirva esto para plantas generales. ¿Ya? Y le voy a poner OK. ¿Ya? Y le voy a dar OK. Está en 400, ¿no? Tal cual. ¿Ya? Y se dan cuenta, ahora yo voy a seleccionar planta general y mi vista está bloqueada, está con su plantilla de referencia. Ahora yo me voy a ir a otra planta, vamos a esta, ¿ya? Y le voy a dar en planta general y voy a aceptar. ¿Qué va a pasar? ¿No? Se dan cuenta que las curvas, ¿no? Mira, y aún nos falta, esa plantilla de vista también debería tener la opción de que oculte algunas masas. Pero recuerda, ¿no? Que lo que les dije sobre las grillas, ¿no? Hay algunos elementos que no nos vamos a poder bloquear por completo porque necesitamos mostrar algunas cosas. En estos casos simplemente ocultamos, ¿no? Ocultamos elementos. Básicamente las plantillas de vista nos sirven para adoptar algunas preconfiguraciones, ¿ok? Es para eso principalmente. Bien, hoy hemos avanzado un poco en lo que es el plano de planta, considerando el tema de configuración y estilos gráficos visuales, ¿no? El día de mañana vamos ya a crear otras vistas de cortes, elevaciones, secciones, vamos a completar la planta, ¿ya? Y vamos a terminar de configurar nuestra plantilla de vista, ¿no? Hemos aprendido lo que es el membrete, ¿no? Cómo crear datos paramétricos, textos paramétricos, ¿no? Cómo insertar logos, un poco, ¿no? Algún apartado por ahí sobre el tema de revisiones, básicamente tema de formato, ¿ok? Este archivo igual también ya se lo voy a compartir. Aquí en este archivo ustedes tienen el modelo terminado. Si por ahí alguien ha estado avanzando, se puede guiar con este modelo y puede reforzar, ¿no? Un poco lo que... Es más, este archivo también tiene las armaduras, ¿no? Si ya ustedes, ya lo vamos a ir viendo cuando hagamos los planos de armadura, pero ya está completo, ¿ok? Voy a cerrar. Hasta aquí voy a quedarme y voy a pasar lista antes de salir de clase. Eduardo Benítez, ¿está en clase? Frank Blas Arias, Sergio Bobadilla, Oscar Cervera, Junior Chapoñán, Daniel Chavesta, Gonzalo de la Oliva, hola Gonzalo, Raidel Domínguez, Carlos Frontado, Javier García, Paul Huancaca Velarde, Amílcar Lizana, Luis Mendoza, José Ojeda, Jean Pita Vances, Harvey Sánchez, Víctor Pillaca,
Luis Talla. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Jimmy Tuesta. Jimmy, ¿está Jimmy? Ítalo Vargas. Miguel Velázquez. Presente, ingeniero. Ese Miguel. Y Heiner Vázquez. Ok. Vamos a cerrar esto. Eduardo, es que... Bueno. Bien, chicos, entonces vamos a continuar con el tema de ya empezar a hacer formatos de planos la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre lo que hemos hecho hoy? Si no, igual escriben al grupo y comenten ahí lo que necesitan, ¿ok? Voy a guardar la sesión.